curso de expertos de ostomías. Estamos muy contentos de tenerlos. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo. Como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer muchos, ¿no? Y otros tantos se van a ir sumando a medida que vayamos avanzando en la conversación. Por eso es muy importante las reglas de convivencia. Siempre asegurémonos de tener tanto la cámara como el micrófono con la rayita, significa que están desactivados, y cualquier consulta que pueda ir surgiendo a medida que Gabriela va hablando, podemos utilizar el chat para no interrumpirla. Al finalizar vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Siempre lo mismo, y para alegrar un poco la tarde, ponemos el popo, choclo, pororó. Es rico. Hoy debería haberlo cambiado. En realidad lo iba a cambiar, iba a poner algo más saludable, pero me olvidé, no les voy a mentir. Así que igualmente es rico. Espero que Gabriela lo apruebe. Muy bien. Pasamos la mitad del curso de expertos, estamos en nuestro cuarto capítulo. Hoy Gabriela nos va a hablar de la importancia de una nutrición saludable y después tenemos a Edgardo y a Joel para finalizar lo que ha sido este extenso y muy, muy fructífero curso de expertos en ostomías, con 6 encuentros, con speakers de muchos países, de toda Latinoamérica, y la semana pasada con Yolanda. Estamos muy contentos hoy de poder contar con Gabriela. Para nosotros es un placer. Bueno, y va muy de la mano con lo que siempre queremos transmitir, y creo que hemos repetido hasta casi ya el hartazgo de la importancia de ver a nuestros pacientes de manera holística, no simplemente de un intercambio en el consultorio, sino todo lo contrario, como nosotros, como yo no soy profesional de la salud, pero ustedes como profesionales de la salud, digamos, se dedican a mejorarle la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso en definitiva es lo importante. ¿Qué granito de arena o qué aporte hacemos nosotros desde cada una de nuestras funciones para que al final del día ese paciente que confía en nosotros, que se acerca al consultorio, que tiene dudas, que tiene miedos, pueda no solo continuar con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus ambiciones, sino ir elevando su calidad de vida? No los aburro más. Lo último que les digo, como siempre, no duden en consultar con nuestro equipo. Estamos más que disponibles para hacerles llegar información, para contestar sus preguntas, sus dudas o todo lo que necesiten. Y los invitamos, como siempre, a repasar no solo este capítulo, sino el resto de los capítulos, tanto de ostomías como de heridas, que son los jueves en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Coloplast Rola. Los esperamos y estamos encantados de que se suscriban a nuestra página y de que nos sigan. Muchísimas gracias por escucharme. Para mí es realmente un honor tener su atención. Gabriela, bienvenida. El escenario es suyo. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que trabajamos en equipo en el Hospital de Gastroenterología, que es donde he tenido la oportunidad de ver la mayor cantidad de pacientes ostomizados y verlos también en las diferentes etapas previas a las cirugías, posteriores a las cirugías. Algunos pacientes son reconstruidos, otros pacientes tienen una ostomía definitiva. Pero bueno, cada uno de esos pacientes tal cual, es una historia muy particular, y hay que verlo en un todo, ¿sí? Siempre tienen muchas inquietudes, por supuesto, sobre todo los que desconocen cuando se encuentran con algo nuevo, y es importante saber que cada uno de ellos es distinto, ¿sí? No todas las ostomías son iguales, del mismo modo que no todas las personas son iguales. Así que les voy a empezar a compartir la presentación. Espero a ver si arranca. A ver, esperen. Esos son mis nenes, si están viendo, pero acá quería llegar. Ahí está. ¿Me ven bien? ¿Ven bien? Ahí vemos la pantalla de Teams. Si pasás a la presentación, Ahí a pasé ver a si la hay, presentación, ¿la ven? un poco de delay. No, por las dudas, A ver, pone dejar de compartir y... escapo. Ahí están viendo PowerPoint. No, todavía no. A ver, vamos a poner, dejo de compartir. A ver, Perfecto. ahí. Bien, Perfecto. perfecto. Vamos. Ahora sí. Bueno, entonces, como les estaban comentando, vamos a hablar hoy del capítulo de nutrición en los pacientes ostomizados. Bueno, nada, esto ya lo conocen. Una ostomía saben que es una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la pared abdominal, y vamos a ver que hay distintos tipos de ostomías. Acá tenemos, a ver si me sale esto, está.
tenemos distintos tipos de ostomías que van a tener el nombre según el órgano donde el ostoma esté. Puede ser una esofagostomía, una gastrostomía, una yeyunostomía, una colostomía, una ileostomía. A la vez, las ostomías pueden ser, y acá es donde tenemos que hacer la primera diferenciación, de alimentación o de descarga. Obviamente nosotros hoy vamos a tratar lo que es la nutrición en las ostomías de descarga, pero bueno, no tenemos que dejar de tener en consideración que hay ostomías que son para alimentación. ¿Y de qué va a depender? Bueno, de la ubicación de la ostomía. Si una ostomía es muy proximal, puede usarse para alimentación, pero a partir de yeyunostomías distales e ileostomías ya estamos hablando de ostomías de descarga. Entonces, necesitamos indefectiblemente repasar un poco las funciones que tienen los diferentes órganos a lo largo del tubo digestivo, sobre todo lo que es el intestino delgado y el colon. Y esto es imprescindible porque conocer la ubicación de la ostomía y saber cuánto intestino remanente tiene ese paciente es lo que nos va a definir si el paciente va a poder tener sobre todo una autosuficiencia en cuanto al manejo hidroelectrolítico, que es una de las cosas más importantes, sobre todo en las ostomías que son un poco más proximales, que tienen alto débito. Entonces, recordemos que el intestino delgado es un órgano que mide aproximadamente 6 metros en un adulto, tiene unos 25 centímetros iniciales del duodeno, y luego tenemos las 2/3 partes restantes de yeyuno y una tercera parte de ilion. Ahora vamos a recordar, su principal función es la absortiva, pero ¿qué es lo que absorbe? No absorbe todo tipo de cosas, absorbe sobre todo los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, y a la vez es una alta fuente de secreción de enzimas digestivas y enterohormonas. Como segunda medida tenemos que recordar qué es lo que hace el colon, cómo está compuesto. Son alrededor de 1,5 metros, y está compuesto por el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y sigma, y su principal función es la absorción de agua y electrolitos. A ver si puedo correr esto. Perdón, ahí va, lo vamos a sacar acá arriba. Y sus funciones son principalmente la función motora, la función fermentativa también, que no es menor porque las bacterias intestinales tienen una función sumamente importante, no solamente como rescate calórico de la fermentación de algunos hidratos de carbono que no son no digeribles, pero que las bacterias pueden hacer un rescate calórico a través de su fermentación, sino que aparte fermentan y generan lo que se conocen como ácidos grasos de cadena corta, que son absolutamente beneficiales para la salud colónica y a la vez inmunológica. Ahí está. Acá tenemos un esquema del tubo digestivo. En este esquema vamos a ver, en primer lugar, bueno, el esófago, el estómago, y a partir de aquí empieza la gran función absortiva. Vamos a ver el listado: calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, todos los micronutrientes se absorben en duodeno y en yeyuno mayoritariamente. El ilion, en cambio, tiene una actividad de absorción que lo que más interesa de esto es que en el ilion distal, en el último tramo del ilion, se absorben los ácidos y las sales biliares, lo que es fundamental para la absorción de las grasas. Acá se genera, si recuerdan, la circulación enterohepática de ácidos biliares, se recuperan al final del ilion y se vuelven a reutilizar para disolver las grasas y estas poder ser absorbidas. Entonces, cuando nosotros tenemos una ostomía ubicada, por ejemplo, en mitad del ilion, o ni hablar si es un poco más proximal, vamos a ver que los débitos son altos y existe una gran mala absorción de grasas. Eso también va a tener que ser tenido en cuenta en las ostomías de alto débito. En cambio, cuando ya llegamos al colon, nosotros vamos a tener distintas posibilidades de ubicación de la ostomía. Si la ostomía está al principio, en el colon ascendente, por ejemplo, puede ser que haya una pérdida de agua un poco más importante, pero si ya la ostomía es en transverso o es una ostomía sigmoidea, vamos a no tener ningún tipo de inconvenientes con el manejo del agua y de los electrolitos. Entonces, con respecto al manejo de la secreción y la absorción, tenemos que conocer estas cantidades, ¿sí? Tenemos en primera medida que saber que
hay 9 litros de líquidos pertenecientes a los alimentos y a las propias secreciones digestivas que van a circular a lo largo del tubo digestivo a lo largo de un día. De esos 9 litros que circulan, llegan a colon 1,3 litros aproximadamente. Y finalmente se eliminan por heces en condiciones normales entre 150 y 300 mililitros. O sea, ese restante de agua es casi todo absorbido en el colon. Y ahora entonces tenemos que distinguir como una segunda diferenciación, bueno, de estas ostomías de descarga, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando fundamentalmente de ileostomías y de colostomías. Y vamos a arrancar por las colostomías porque su manejo nutricional es bastante más sencillo y hay que tener menos consideraciones. Entonces vamos a ver que las colostomías pueden ser, a ver, acá. Las colostomías pueden ser en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente y sigmoideas. Tenemos entonces, bueno, con la relevancia de la ubicación es por lo mismo que veníamos hablando. En el colon transverso descendente va a haber una menor pérdida de líquidos, en cambio en el colon ascendente puede haber una mayor pérdida de líquidos. A la vez el colon ascendente es el que se ocupa de la fermentación, así que también puede ser que haya una, si el colon ascendente está presente y la colostomía es, por ejemplo, transversa, puede haber también una mayor formación de gases. Con respecto a consideraciones de la cirugía, ¿por qué el paciente llega a esa ostomía? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta el tipo de resección, ¿sí? Si es una resección, por ahí es una ostomía, pero aparte de una resección de intestino delgado. Y siempre lo que es importante es saber cuánto intestino remanente tiene y cuál es la ubicación de ese intestino remanente. Si está funcionante y tiene su capacidad de digesto absortiva intacta, bienvenido sea, pero a veces la zona afectada o la zona resecada va a ser de determinada forma que va a no permitirnos la autosuficiencia que les contaba hidroelectrolítica. La longitud de la resección, que viene a lo mismo, las causas de la resección. No es lo mismo una resección por un trauma, no es lo mismo una resección por una enfermedad inflamatoria intestinal o por un cáncer. Y el tipo de paciente que va a ir a esa cirugía no es el mismo. Por ejemplo, un paciente por un trauma que tiene una ostomía, accidentalmente, vaya o no vaya después a una reconstrucción, va a ser un sujeto seguramente sano previamente. Un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal puede ser un paciente que venga con un deterioro nutricional muy importante, pero por ejemplo un paciente con un cáncer de colon puede ser un paciente que tenga incluso sobrepeso, porque es uno de los factores de riesgo de cáncer de colon y es lo que más solemos encontrar. Entonces, tenemos que tener en todas estas consideraciones. Las consecuencias entonces van a ser ante una resección intestinal, bueno, una mayor velocidad de tránsito, por un lado, una mayor pérdida de agua y de electrolitos, que era lo que hablábamos, y el cambio en la actividad de fermentación. Entonces, vamos a hablar un poquito del plan de alimentación en colostomías. Bueno, siempre en posquirúrgico se maneja del mismo modo, va a haber una tolerancia a líquidos. La colostomía tarda un poquitito más en arrancar después de la cirugía, pero en cuanto ya se observa movimiento, ya se observa algo de débito, se empieza con la tolerancia a líquidos posquirúrgica y luego se progresa rápidamente a un plan adecuado intestinal. De esto vamos a ir hablando más en profundidad, sobre todo cuando lleguemos a la parte de ileostomías. Lo que tenemos que tener en consideración en este plan adecuado intestinal, sobre todo cercano a la cirugía, es el tema del manejo de la lactosa, que hay pacientes que si ya ya tenían cierto grado de intolerancia a la lactosa, es algo a tener en cuenta y es preferible evitarla en un primer momento, y también la selección de fibra. Ya vamos a hablar de esto después, pero siempre la fibra que es soluble, que la fibra saben que es el residuo no digerible que está presente sobre todo en vegetales y en frutas. Bueno, la fibra soluble es más que nada lo que está en las pulpas de los vegetales y de las frutas, en cambio la fibra insoluble es lo que está en la cáscara, en los tallos, en las hojas, en las semillas, ¿sí? Entonces siempre preferir lo que es la fibra soluble, la pulpa. Vamos a tener que tener en consideración, bueno, un adecuado valor calórico y proteico. Esto va a venir posteriormente a una valoración nutricional que vamos a hacer, y que esto era un poco lo que les
comentaba recién, dependiendo del tipo de paciente con el que nos estamos encontrando, vamos a tener que hacer que este plan nutricional sea hipercalórico, hiperproteico, si es un paciente por ahí que viene con mucho deterioro previo, o si es un paciente que viene con un sobrepeso, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer, quizá viene con un sobrepeso, pero a partir del prequirúrgico y todo bajó un poco de peso, o estaba muy sintomático y bajó un poco de peso, bueno, es importante también que el paciente ostomizado después no gane muchísimo peso. Por eso es importante también un seguimiento. Y sobre todo no hacer restricciones innecesarias. El paciente que tiene una colostomía en general es un paciente que puede comer de todo, pero esta frase no me gusta, la de puede comer de todo, porque los pacientes suelen llegar al consultorio haciendo líos y diciendo, me dijo el médico que puedo comer de todo. Y la realidad es que comer de todo no es comer de todo, es comer de todo en el marco de una alimentación saludable, ¿sí? Que tiene ciertas pautas que ahora vamos a ver. En primera medida, pautas higiénico-dietéticas que tienen que ver con comer con cierta regularidad, o sea, generar una regularidad en los horarios, masticar bien los alimentos, y esto es un primer paso de la digestión, la masticación. Es súper importante que el paciente sea cuidadoso, sobre todo con lo que es el manejo de la fibra. Si bien las colostomías es mucho más raro que se produzca algún bloqueo por fibra, pero es importante que el paciente de todos modos mastique bien los alimentos, que tenga una adecuada ingesta de líquidos, que evite el incremento excesivo de peso. Esto, aparte de las consecuencias que tiene el sobrepeso en sí, también puede afectar a la ostomía propiamente dicha por su hundimiento. Limitar el consumo de alimentos que puedan producir heces líquidas, ¿sí? Si el paciente lo refiere, o exceso de gases y olores. Ahora vamos a ver un poquito esto. Y reducir el volumen de la cena. A veces es una estrategia en aquellos pacientes que por ahí se quieren acostar relativamente temprano, no quieren esperar a tener un movimiento más intestinal. Probar tolerancia a los alimentos nuevos de a uno por vez. Esto también es importante porque el mismo paciente es el que tiene que probar sabiendo que puede tener una dieta amplia. Bueno, cada una de las cosas que pruebe los tiene que probar a modo de ensayo-error. Sí, siempre lo que se sugiere es que la primera vez que se prueba un alimento sea en una cantidad pequeña y acompañado de alimentos que el paciente ya conoce que los tolera bien. Así sabe identificar exactamente el efecto. Normalmente con las colostomías, como ya les decía, no hay inconvenientes. Entonces, para repasar un poquito cuáles serían los alimentos que pueden dar gases, olor, y alimentos que los pacientes también refieran que los ayudan a espesar el dedito. Y esto es válido también para otro tipo de ostomías. Tenemos entre los alimentos que dan gases, bueno, las legumbres, ¿sí? Lentejas, porotos, garbanzos, ¿sí? Las coles, coliflor, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, los aliáceos, que es la familia del ajo, las cebollas y todo tipo de cebolla, cebolla de verdeo, puerro, y los FODMAPs. Los FODMAPs en particular son unos compuestos que son hidratos de carbono, que son pequeños en tamaño molecular, digamos, y que son altamente fermentables. Dentro de los FODMAPs están la lactosa, están la fructosa y está el jarabe de maíz de alta fructosa, que está súper distribuido, digamos, en la mayor parte de los alimentos industrializados dulces que consumimos, en cualquier bebida azucarada, en golosinas, bueno, y hay otras ciertas sustancias que también forman parte de los FODMAPs. Tienden a dar mayor cantidad de gases y por eso suelen ser limitados, pero no quiere decir que estén prohibidos, sino que lo único que el paciente, si le molesta que se le infle la bolsa, bueno, en ese caso el paciente tiene que disminuir su ingesta. Dentro de los FODMAPs también están los fructanos presentes en la harina de trigo, ¿sí? Entonces también abusos, digamos, en cantidad de hidratos de carbono complejos, en este caso derivados de harina de trigo, también pueden llegar a dar gases excesivos. Alimentos que dan olor, bueno, esto tiene que ver todo con reportes de los pacientes: espárragos, huevos, pescado y los coles y las coles y los aliáceos, los mismos que les nombraba: coliflor, repollo, ¿sí? Y ajo, cebolla, etcétera. Y alimentos que espesan el débito, se han hecho diferentes trabajos, nunca el número de pacientes es demasiado grande, un poco también lo que refieren nuestros pacientes y un poco lo que hay en la bibliografía. Pero los pacientes hablan de, en los trabajos americanos, pasta con queso, pan blanco, arroz blanco, los trabajos norteamericanos, es decir, mantequilla de maní, y más en el hemisferio sur, papas cocidas y calientes, mandioca, queso, manteca, yogur.
manzana cocida, banana madura, tostadas, tostadas de arroz y snacks, algunos snacks tipo los los que son de harina de maíz. Bien, y con respecto a esto de puede comer de todo el paciente colostomizado, más que nada pensar en una educación alimentaria, sobre todo si el paciente viene con un cáncer de colon y un sobrepeso, tenemos que revertir ciertos hábitos que seguramente el paciente no estaba teniendo los adecuados. En general, lo que hay que tratar de lograr a partir de la educación alimentaria es que el paciente aumente la ingesta de hortalizas y de frutas y que disminuya la ingesta de azúcares, dulces, amasados de pastelería, gaseosas, golosinas y grasas animales. Este es un tipo de alimentación más saludable y normalmente en nuestra alimentación occidental tiende a ser no solamente con mucho alimento elaborado, mucho alimento industrializado, sino que aparte suele ser bajo en vegetales y frutas y alto en azúcares, etcétera, todo lo que nombraba recién. Con respecto a las ileostomías, y acá nos vamos a detener más porque tenemos más cuidados para tener. En primer lugar, tenemos que recordar que cuando hay una ileostomía se pierde la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es determinante en el manejo, sobre todo de las ganas, digamos, de ir al baño. Es un freno al tránsito intestinal, la válvula ileocecal. Cuando hay una ileostomía, la válvula ileocecal ya no está presente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son las consecuencias fisiopatológicas. Aparte de que este freno ya no existe, bueno, hay una pérdida de la capacidad del colon, obviamente porque el colon no está para reabsorber electrolitos y agua. El colon, lo que les contaba, absorbe aproximadamente 1 litro de líquido en el día y 100 miliequivalentes de sal. Y eso es súper importante porque pacientes que quizás antes previamente restringían la sal, quizás posteriormente a una ileostomía no la tienen que restringir y por el contrario tienen que incrementar su consumo, ¿sí? Todo el sodio se suele reabsorber en el colon. Entonces, tenemos que tener en consideración los débitos que se esperan en un postoperatorio inmediato. La primera semana, la ostomía va a dar entre 500 a 1500 mililitros por día. 1500 mililitros por día es mucho y el paciente no se puede ir de alta si está teniendo ese débito. En una segunda semana ya empieza a bajar porque el intestino remanente empieza a adaptarse y puede llegar hasta 500 mililitros por día. La concentración de electrolitos es aproximadamente de 120 miliequivalentes de sodio por cada litro de débito y de potasio 10 miliequivalentes. Y esta concentración se va a mantener constante también a largo plazo, o sea, por cada litro de débito siempre se va a perder sodio y potasio. Cuando la ileostomía está establecida, va a tener un promedio de 250 a 750 mililitros por día. Sí, esto siempre hablando de una ileostomía distal, o sea, en el último tramo del ilion. Si esta ileostomía es más proximal, se pueden esperar débitos mayores. Y el débito también va a tener siempre una pérdida de nitrógeno, ¿sí? Que es de materia proteica, y de grasa también. Lo mismo, la grasa va a ser la pérdida mayor cuanto más proximal sea la ostomía, porque la capacidad de digerir va a estar afectada por el largo del intestino remanente. Entonces, con respecto a la alimentación del ileostomizado, vamos a tener unas 24 a 48 horas de hidratación parenteral, aunque la ostomía empieza a funcionar más rápido, una ileostomía empieza a funcionar bastante más rápido, pero así todo la hidratación parenteral debe mantenerse por estos volúmenes de débito que hablábamos, ¿sí? 1500 mililitros es una pérdida muy grande. Y vamos a tener que pensar en cuidar el aporte de agua y de sodio fundamentalmente, y ahora vamos a ir hablando de cómo. Luego vamos a tener que considerar la progresión y vamos a hablar de una alimentación oral progresiva, cuyas características ya vamos a ver, y lo mismo, distinguir el origen de esta ileostomía, si viene porque el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que requirió cirugía, o un cáncer, u otra etiología que lleva a la ileostomía. Entonces, vamos a hablar un poquito del plan alimentario de la ileostomía. En una etapa inicial, como lácteos, vamos a hablar de los quesos untables, los quesos blandos, enteros o descremados, el huevo entero o la clara puede ser consumida, carnes magras de todo tipo. Con respecto a las vegetales y frutas, calabaza, zanahoria, manzana, pera, banana,
La banana siempre tiene que estar madura, ¿sí? Los almidones pensamos en el arroz, las pastas de trigo, la harina de maíz, la fécula, el pan blanco tostado o desecado, ¿sí? Con respecto a las grasas, buscamos que sean aceites vegetales y si vamos a hilar más fino, buscamos aceites de buena calidad, el aceite de oliva, por ejemplo, que tiene más predominio de omega 9, menos predominio de omega 6. Entre las bebidas vamos a hablar de agua sin gas, caldos de frutas colados sin azúcar, jugos dietéticos, y acá tenemos que evaluar bien el tema del agregado de azúcar de la industria a los jugos. Por eso siempre es importante que sean dietéticos. Aguas saborizadas dietéticas. Sabemos que si ofrecemos aguas azucaradas, el azúcar va a tener un efecto osmótico que va a aumentar el débito. Entonces no sirve hidratarse con bebidas azucaradas, y ahora vamos a ver, o por lo menos con ciertas características. Consumir a temperatura ambiente es la recomendación inicial y fuera de las comidas. Y lo que se dice es que del requerimiento del paciente, que normalmente serían unos 2 litros diarios, se habla de consumir de 500 a 750 mililitros extra, que es lo que se supone que tiene que dar de débito esta ostomía. En una segunda etapa, en la ileostomía, vamos sí a agregar una leche que puede ser deslactosada común, según los hábitos del paciente. El yogur también, si el paciente lo tolera bien, aparte que es referido en muchas de las bibliografías como que es un alimento que ayuda a controlar el débito. Los vegetales podemos agregar papas en jugo, bastones al horno, puré de papa en copos, pulpas de zapallitos, berenjena y tomate sin cáscara y sin semillas, y siempre cocidos. Empiezan a agregarse algunos dulces, mermeladas dietéticas y luego, según la tolerancia, algo de azúcar de mesa y mermelada o jalea común en poquita cantidad. Otras pautas que también hay que darle al paciente: tomar abundante cantidad de líquidos de a sorbos. Este concepto de que tome de a sorbos es fundamental. Si el paciente toma un vaso, por ejemplo, un vaso común de 250 mililitros en un minuto, ese paciente, así como toma el vaso de agua, lo va a ver parar probablemente en su ileostomía. Entonces, la importancia de la hidratación de líquidos a lo largo del día de a sorbos. Ingerir alimentos fuentes de sodio. Esto es fundamental porque el paciente, como ya les dije, por cada litro pierde bastantes gramos de sal. Masticar adecuadamente. Esto es súper importante, sobre todo en los alimentos que son fuentes de fibra. Ahora igual vamos a hablar un poquito más de eso, pero por el tema de evitar sobre todo los bloqueos y facilitar la digestión. Incluso en alimentos que no son fuentes de fibra, por ejemplo, alimentos que, carnes, inclusive, si no, los pacientes suelen referir que los ven en la bolsa, y son alimentos que tendrían que llegar digeridos. Por ejemplo, una carne no tiene por qué tener un residuo. Entonces, si mastica adecuadamente, es más probable que pueda digerirlo de manera correcta. Evitar alimentos con alto contenido de fibra insoluble, sobre todo por las posibilidades de bloqueo, que ahora vamos a ver. Agregar alimentos nuevos alternadamente en modalidad ensayo-error, al igual que pensamos en la progresión de la dieta de la colostomía, pero sí es importante que el paciente sea muy cuidadoso porque existen otros riesgos en la ileostomía. Alcanzar una dieta armónica amplia y variada. Esto obviamente va a ser en la medida de lo posible, porque hay pacientes que en cuanto tratan de levantar su aporte de fibra, empiezan a tener problemas con el débito. Y esto tiene que ver con el tipo de ileostomía que estemos hablando siempre. Si la ileostomía es distal, normalmente son pacientes que pueden incorporar ciertas cantidades de fibra y andar bien. Pero ya, por ejemplo, si es una ileostomía que tiene que ver con un pouch ileal, en el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal, es un paciente que esa ileostomía se hace 30 centímetros más proximalmente, digamos. Entonces, los últimos 30 centímetros no están siendo utilizados en ese momento. Y ahí empieza la pérdida de grasas, el aumento del débito, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto a los tipos de fibra, ya les contaba que la fibra soluble es más que nada lo que está en la pulpa, y casi todo el resto, la cáscara, los tallos, las hojas, las semillas, se trata de fibra insoluble en general. Este tipo de fibra es el que puede producir los bloqueos. El diámetro de la ileostomía es bastante más pequeño que el de la colostomía, y entonces es probable que si el paciente consume mucha cantidad de fibra, y sobre todo si no está bien masticada, se pueda llegar a experimentar un bloqueo. Este problema va a disminuir también en la medida en que el paciente, además de masticar bien, también los incorpore, por ejemplo, procesados a los alimentos. Supónganse una verdura de hoja, quizás un paciente de una ileostomía distal que está incorporando algo de fibra,
una abertura de hoja quizás le puede llegar a producir un bloqueo, pero si está, por ejemplo, en una sopa licuada, ya ahí la posibilidad de bloqueo es mucho más remota, porque al estar tan subdividida la partícula de fibra es muy poco probable que se haga un taponamiento. Otro de los inconvenientes, que no es menor, sino que realmente es mayor, es el tema de la deshidratación en los pacientes ileostomizados. Hay muchos trabajos que hablan de la tasa de readmisión por deshidratación y o insuficiencia renal aguda en pacientes ostomizados, y hablan casi siempre, están alrededor de un 30 o un 40% los promedios de tasa de reingreso, y es muy alto. Acá es donde más nos enojamos cuando el médico le dice al paciente que puede comer de todo, o que si sale mucho líquido, que tome mucho líquido, porque ahora vamos a ver qué pasa. Y en estos casos, en general, es cuando estamos en ostomías de altos débitos, estamos hablando de más de 1,5 litros, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de aspectos clínicos con esto? Bajo volumen de orina, deshidratación, las consecuencias, ¿no? Desequilibrios hidroelectrolíticos, nefrolitiasis, la formación de cálculos en los riñones, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica, diálisis. Hay muchos casos de diálisis debido a ostomías de larga data, que llevaron después de mucha formación de cálculos a insuficiencias renales. Cansancio, fugas frecuentes también, complicaciones de la piel periostomía, y después las consecuencias también que tienen, como aislamiento social, disminución de la actividad física, porque el paciente tiene miedo de moverse o de estar en público, depresión y afectación, por supuesto, del bienestar general. ¿Cuáles son los indicadores de depresión del volumen? Y esto también hay que advertirle al paciente. Si, por ejemplo, un volumen urinario menor a 1,2 mililitros por día, o menor a 1,5 litros por día si el paciente tiene litiasis, que sería la indicación que se le daría al paciente que trate de orinar tanto para diluir bien esa orina y no producir más cálculos. Si la orina es oscura, si bien hay algunas medicaciones que pueden alterar el color de la orina, pero la orina oscura nos puede estar dando la pauta de un cuadro de deshidratación. Si ya hay historial de readmisiones por deshidratación o visitas frecuentes a la guardia por desequilibrios electrolíticos, por ejemplo, y que causan mareos, bueno, como tenemos acá a la derecha, hipotensión, mareos, calambres, dolor de cabeza, sed, boca seca, ¿sí? Y después algunas otras características como la presencia de litiasis, cálculos frecuentes, ¿sí? Disminución de la función renal, la salida del débito de la ileostomía propiamente dicha, mayor a 1,500 mililitros por día, pérdida de peso rápida, fatiga crónica. Bueno, son todos indicadores de depresión del volumen. Hay también trabajos que explican cuáles son las características que están más asociadas a los reingresos. Hay un trabajo muy lindo que habla de que una de las principales características asociadas a reingresos por deshidratación en pacientes ileostomizados es que el paciente siga hipertenso, y esto tiene que ver porque el paciente aparte normalmente toma diuréticos. Un paciente con enfermedad inflamatoria, también por esto que les contaba, que tienen, cuando se hace una colectomía en la enfermedad inflamatoria intestinal y se usan para hacer un pouch ilial aproximadamente 30-40 centímetros del ilion distal, entonces la ostomía está ubicada a 40 centímetros casi de la válvula ileocecal, es una ostomía más corta, entonces el manejo de líquidos es más dificultoso. Si la edad es mayor a 65 años, sabemos que la tercera edad es más susceptible a la deshidratación, ¿sí? El sexo femenino es otra característica que se ha visto asociada en estos estudios. El alta precoz, y esto es fundamental, no darle de alta al paciente. Normalmente las camas son, como decimos, camas calientes, que enseguida tratan de darle el alta al paciente. Tolera dieta, se va a la casa, y esto no es así. Tenemos que asegurarnos por ahí, con un día más que esté, poder medir volumen de orina, o un día que el paciente esté sin un plan de hidratación parenteral en el sanatorio, en el hospital. El riesgo quirúrgico elevado, bueno, y el pouch ilial que les contaba. Entonces, para cuidar el equilibrio hidroelectrolítico, aumentar la ingesta de líquidos en forma fraccionada durante todo el día. ¿Qué es esto de fraccionado? Es de a sorbos, ¿sí? Prestar especial atención en épocas de altas temperaturas y durante la actividad física, porque la deshidratación puede ser aún mayor. Si a esto le sumamos un débito alto, el cuadro se puede complicar más fácilmente. Incluir alimentos ricos en sodio y potasio. Nosotros les decimos a nuestros pacientes ileostomizados que agreguen, que coman aproximadamente 4 gramos de sal extra.
para asegurarnos que no van a tener este problema. Ante síntomas como sed extrema, sequedad bucal o cansancio, ingerir bebidas mineralizadas. Ahora vamos a hablar qué tipo de bebidas serían las más acordes. Lo que sí es importante es que el paciente conozca cuál es el volumen esperado de su ostomía. Sabemos, si un paciente tiene una yeyunostomía de descarga, esto ya estamos hablando de un intestino corto, normalmente puede tener hasta 6 litros, ¿sí?, de descarga, pero el paciente necesita conocer cuánto está debitando y cuánto es lo esperable. Si un paciente tiene una ileostomía, no tiene que tener más de 1.200 mililitros de débito, ¿sí? 1.200, 1.500 ya es una ostomía de alto débito y es una ostomía un débito que lo pone en riesgo de deshidratación. Lo esperable es de 600 a 800 en la ileostomía. Y una colostomía entre 200 y 600 mililitros, pero es totalmente aceptable. Entonces, consejos si tenemos ostomías de alto débito. Con respecto a los carbohidratos, una ingesta generosa de hidratos de carbono complejos, sobre todo a base de arroz, que son los que tienen un efecto más de espesar el débito. Evitar todo lo que son azúcares simples, ¿sí?, tanto en los sólidos como en los líquidos. Los sólidos serían los amasados de pastelería, por ejemplo, con mucho agregado de azúcar, tortas y demás. Y con los líquidos, sobre todo lo que son las bebidas azucaradas, ¿sí? En general, los pacientes no toman gaseosas, pero sí por ahí pueden tomar bebidas azucaradas y esto hace que aumente el débito. Y evitar también los polialcoholes, que son partes, hoy les nombraba los FODMAPs, que también no solamente dan más gases, sino que también pueden, por un efecto osmótico, alterar el débito. ¿Sí? Los polialcoholes pueden estar presentes en medicamentos y en alimentos para diabéticos, sobre todo lo que es el sorbitol, ¿sí? Con respecto a la sal, aumentar la ingesta, por eso manejar una cantidad de extras. Si el paciente era hipertenso y comía sin sal, el paciente ahora tiene que empezar a comer con algo de sal. Teniendo en cuenta esto, o sea, vamos a esperar que el ilion, que el yeyuno y el ilion se adapten y que algo de sal puedan llegar a absorber, pero vamos a saber que casi toda la sal se va a perder por el débito de la ileostomía. Y con respecto a los líquidos, tenemos que considerar que tienen que tomar pequeñas cantidades junto con las comidas y muchas cantidades, pero de asorbos entre las comidas. Es súper importante que el paciente ingiera poca cantidad de líquido junto con la comida. ¿Por qué? Porque todo lo que llega, el volumen que llega a estómago, dispara lo que se conoce como reflejo gastrocólico, ¿sí? Que en cuanto el estómago recibe la señal y hace la recepción, digamos, de la comida y de la bebida conjuntamente, bueno, va a mandar la señal y va a activar toda la actividad motora para ir descargando. Entonces es importante no aumentar el volumen de la comida con el líquido. Entonces el líquido se tiene que tomar de a sorbos entre las comidas y a lo largo de todo el día. Evitar las bebidas hipertónicas. Las bebidas hipertónicas pueden ser, por ejemplo, las bebidas deportivas, y con esto hay que tener cuidado, ¿sí? Porque pueden llevar a cuadros de deshidratación por osmosis, ¿sí? Por osmosis, perdón, por arrastre osmótico, ¿sí? Y limitar los líquidos hipotónicos también. El agua, o sea, hay que evitar las bebidas hipertónicas, las bebidas azucaradas o las bebidas deportivas directamente y limitar los líquidos hipotónicos como el agua o el té, ¿sí? Esos son hipotónicos. Lo que hay que buscar es lo isotónico, que tiene que ver con la misma composición del plasma o en las composiciones constantes, que son aproximadamente 330 miliosmoles, y para eso hay bebidas de rehidratación oral específicas. Tenemos las conocidas sales de la OMS, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud. Después, comercialmente, está el Pedialyte, que si bien es pediátrico, pero cumple perfectamente la función para hidratar y también es más cara. Y después están recetas caseras que se hacen con jugos dietéticos y agregados, por ejemplo, de glucosa, o se puede hacer con un suero dextrosado y algún jugo dietético y algunos gramos de sal. Bueno, esas figuran en múltiples lados y si quieren después yo se las consigo, pero no me parece ponerlas acá. Bueno, finalmente les presento acá las referencias principales, artículos muy hermosos sobre ostomías y dieta.
Y creo que estamos terminando, así que les agradezco. No sé si fui demasiado rápido, pero bueno, quedó mucho espacio para que charlemos ahora, si quieren hacer preguntas. Me encantaría saber cómo fue esto. A ver. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que estuvo espectacular. Muy, muy informativa, mucho para aprender. A ver, abrimos las preguntas. Vamos a escribir en el chat. Y mientras tanto, obviamente, voy a compartir un segundito más. Los invitamos a encontrarse con nosotros la semana que viene, con Edgardo, con una clase también muy, muy especial, a esta misma hora, también a las 7 de la tarde. Sí. ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno, entonces les decía, nos encontramos el jueves que viene a la misma hora. Va a estar Edgardo Lugones desde Argentina para el anteúltimo capítulo del curso de expertos. Acá tenemos la primera pregunta que nos la realiza Teresa Herrera. ¿Cómo puedo hacer que mi paciente tenga un gasto menor por ileostomía? Bueno, justo era eso. Si tiene el débito, bueno, lo principal es contabilizarlo y ver, hacer un balance, ¿sí? Necesitamos saber cuánto es el débito por ostomía, cuánto es la diuresis del paciente y cuántos son los ingresos. Ahí nos vamos a estar dando cuenta si el paciente está con un riesgo de deshidratación. Si es una ostomía terminal, la realidad es que probablemente revisando la dieta y fijándonos si hay necesidad de antidiarreicos. Eso yo no lo mencioné, pero normalmente en los primeros tiempos postquirúrgicos el médico agrega antidiarreicos, loperamida, o bueno, no sé si en todos los países se llaman igual, para manejar estos débitos. A largo plazo se supone que el paciente no debería necesitar los antidiarreicos, pero sí en las ileostomías más cortas o ni hablar en las yeyunostomías de débito. Entonces, lo primero para ver es si es una ileostomía terminal. Entonces, bueno, ahí sabemos que el paciente no debería por qué tener débito excesivo. Entonces, ahí revisar la dieta. Sobre todo el aporte de lo que hablábamos, bebidas azucaradas, azúcares también en sólidos. Bueno, ver si el paciente está solamente con mucho débito porque come mucho, pero si, por ejemplo, orina por ahí el paciente tiene 1200 de débito, está al límite, pero orina lo suficiente, entonces también nos podemos quedar tranquilos. Pero si la orina es baja, ahí sí ya nos estamos también preocupando de que el paciente puede estar deshidratándose. Después, bueno, nada, hay que revisar la dieta en particular. ¿Sí? Normalmente tienen esas características, sobre todo si el paciente tiene un sobrepeso previo, por ahí sí es comer volúmenes un poco más chicos de comidas, ver qué está pasando con la fibra. Normalmente el paciente ileostomizado, la gran mayoría no llegan a comer todo tipo de fibra insoluble para nada. De hecho, todo lo que es vegetal de hoja, los tallos, por ejemplo, verduras de hoja, lechuga, selga, espinaca, apio, hinojo, son vegetales que el paciente no come, salvo esporádicamente y muy en pequeñitas cantidades. Las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos. Ahora sé que estamos hablando con profesionales de varios países de Latinoamérica, y quizá obviamente a medida que nos acercamos al Ecuador tenemos más consumo de porotos, garbanzos, legumbres en general. Y sí, ahí sí, si la dieta habitual del paciente, si estamos hablando en México, por ejemplo, y sí, hay muchos alimentos que por ahí no son los más favorables en el manejo de una ostomía. Pero bueno, la realidad es que hay que ver cada caso en particular, por eso decía, y ponerse en manos si hay problemas, si hay riesgo de deshidratación o consultas a la guardia por deshidratación. No hay que dejarse estar, porque esto a largo plazo puede traer deterioro de la función renal y ser mucho, mucho más severo. Claro. Ahí, bueno, van cayendo varias preguntas. Acá tenemos una un poco general, pero quizás podemos hacerlo un poquito más particular. Consultan plan dietético para un neonato con ileostomía. A ver, pero
estamos hablando de un bebé muy chiquitito, tiene que tener fórmula, o si la mamá no le puede dar el pecho, lo ideal sería que la mamá le diera el pecho, no debería, o sea, un bebé no tiene por qué tener problemas de absorción de la leche materna, no tiene otro estímulo, no debería tener problemas. Si es de esto estábamos hablando, si es una ileostomía terminal, o sea, en el último tramo de Lilion, si es una ileostomía que está más cerca del yeyuno y por ahí sí es un paciente que va a necesitar un plan de hidratación hasta que se pueda cerrar esa ostomía. Lo mismo, yo igual no me dedico a pediatría, pero si estamos hablando de un bebé de menos de 6 meses, el bebé no tendría que consumir ningún otro alimento que no sea la leche materna o en su defecto fórmula. Si es leche materna mejor, obviamente, pero por ahí estoy pensando en un bebé que está en una terapia intensiva. La verdad es que no lo sé, no, siempre traté adultos yo, pero no debería la leche materna o la leche de fórmula, que es bastante adaptada, traer problemas en el débito en una ileostomía de un bebé. Perfecto. Acá tenemos una pregunta que, bueno, creo que la contesta un poquito el cuadro que mostraste, pero quizás ahondar un poquito. Es cómo hacer para que los pacientes no tengan muchos gases, porque a veces pasan malos momentos por ello cuando están fuera de su casa. Sí, por eso los gases pueden venir de consumo de alimentos con mucha fibra fermentable, como esto que les contaba, bueno, legumbres, las coles, los aliáceos, ajo, cebolla, pero también, y no es menor esto, puede venir en pacientes que tienen excesivo consumo de carbohidratos, sobre todo lo que son carbohidratos simples, ¿sí? Los azúcares tienen ese efecto osmótico que hacen que se generen gases, se arrastre líquido, pero aparte todo lo que es panificados, mucha harina, o sea, pan, pizza, sándwich, que tiene que ver con nuestra alimentación occidental de baja calidad en general, también generan muchos gases. Entonces por ahí hay que tratar de reducir un poco eh, este consumo y ver qué pasa, por ahí incorporar un poco más de fibra soluble, ¿sí? Que era lo que hablábamos, o la pulpa de calabaza, la pulpa de zapallito, la pulpa de tomate, ¿sí? Y lo mismo la fruta, sin la cáscara, sin los ollejos, los cítricos, y a partir de ahí bajar un poco también el consumo de los carbohidratos, sobre todo en forma de panificados. Por ejemplo, con respecto al consumo de carnes, quesos, esos no afectan la producción de gas, ¿sí? Así que eso es algo que tranquilamente se puede dar. Perfecto. Creo que quedó claro, ¿no? Si tienen alguna duda, aprovechemos el espacio de mesa redonda, que creo que es lo más lindo de estas jornadas. Acá tenemos otra consulta desde Chile, Natalia, que aprovechamos y le mandamos un cariño muy grande. Dice, hola, tengo un paciente en el Policlínico de Ostomías que tiene una ileostomía de alto débito de 2000 mililitros al día y el dispositivo tiene una duración de un día. Lo hemos derivado a nutrición y no hay forma de frenar ese volumen. Es complejo el alto débito en ellos, los pacientes sufren mucho y después aclara, consume loperamida, dosis máxima diaria, ¿algún consejo? La verdad es que hay pacientes que nunca van a lograr, por más cuidados que tengan dietéticos, y probablemente esto está relacionado con la ubicación de la ostomía, si quizás es una ostomía un poquito más proximal. En esos casos, el paciente tiene que estar seriamente vigilado por el riesgo de deshidratación y la enfermedad renal a largo plazo. De descompensaciones, el paciente se puede marear por la calle, puede tener un accidente, o sea, es importante buscar la suficiencia. Muchas veces hay pacientes que necesitan, si bien no necesitan, habría que ver también, por ejemplo, si tiene pérdida de peso el paciente, porque no solamente está no pudiendo cubrir su suficiencia, digamos, hídrica, sino que también por ahí no puede cubrir sus necesidades nutricionales. En ese caso necesitaría también por ahí ciertos días de nutrición parenteral semanal. Eso no se sabe. Hay pacientes que, por ejemplo, se manejan, y yo también lo he visto en el hospital, que hacían reposiciones hidroelectrolíticas por ahí 2 o 3 veces por semana, pasaban por una guardia o tenían algún arreglo con algún médico y pasaban, por ejemplo, un suero, hacían ciertas reposiciones de algunos minerales que eran los que les solían faltar, magnesio, potasio, sodio, y en ese caso lo iban haciendo 2 o 3 veces por semana y lo iban llevando así, siempre con mucho débito.
Pero bueno, nada, es un riesgo muy grande, 2 litros es mucho. Habría que ver lo mismo, el volumen de orina y evaluar también la evolución de la función renal. Pero bueno, la capacidad de hacer cálculos con una orina reducida es muy alta y a largo plazo, si el paciente es joven y uno va a estar ostomizado 20 años, bueno, tiene más que tiempo suficiente para hacer un deterioro de la función renal y después tener que tener un problema grave de salud por una insuficiencia renal. No Perfecto. sé, no, Bueno, no sé, es como que realmente cada caso hay que verlo por separado, individualmente. Y bueno, si uno se asegura que tiene las dosis de loperamida, se asegura que tiene la parte de nutrición cubierta, y así todo no funciona, bueno, hay que chequear si por ahí no necesita una reposición hídrica parenteral algunas veces por semana, días alternados. Por ahí es una forma de solucionar el problema. ahí Natalia agradece por responder la consulta, que quedó muy claro. Acá de vuelta lo mismo, creo que lo acabas de contestar, cada caso es particular, pero desde Perú nos preguntan si hay algún tipo o de recomendación o de dieta especial para un paciente que está recibiendo quimio y radioterapia. Eh, no, a ver, la realidad es que depende la cantidad y el tipo de síntomas que el paciente maneja. Hay pacientes que la pasan bastante bien y hay pacientes que tienen semanas mejor, semanas peores. Hay pacientes que tienen problemas con las temperaturas de los alimentos, hay pacientes que tienden a la diarrea. La realidad es que el tema de la quimio, de la quimio de los rayos, es tratar de pasar esa fase. Nosotros lo que hacemos es, si el paciente está con una ingesta muy disminuida por falta de apetito, por náuseas, tratamos de dar suplementos. Esto también es importante, no lo mencioné en la charla, pero no cualquier suplemento es apto para una ostomía, ¿sí? Por ejemplo, los suplementos conocidos, comerciales, digo, total, acá no nos escucha nadie, Ensure, bueno, hay muchas marcas muy conocidas, no son para pacientes iliostomizados, esos pueden aumentar más el débito, porque son altos en azúcares simples. La realidad es que no es la mejor idea. Sí hay por ahí los que son para diabéticos, de ese tipo de suplementos pueden andar bien, y nosotros usamos mucho un suplemento que es un módulo calórico que se llama maltodextrina para los pacientes que tienen ingestas bajas. Entonces a lo poco que comen le agregan ese polvito que no tiene sabor a nada en particular, pero bueno, tiene muchas más calorías. Es como agregarle una especie de almidón de maíz en realidad, porque es un derivado del almidón de maíz, la maltodextrina. Y sirve como para esos días de los ciclos de quimio y de rayos, el paciente pueda bajar de peso lo menos posible, porque la realidad es que la pasan mal los pacientes. Pero después, rápidamente, los pacientes con cáncer de colon, si han tenido buena respuesta al tratamiento, tienden a volver a ganar peso. Ok, espectacular. No sé si quedó claro, Caterín. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos por... Estamos llegando al final. Creo que no hay ninguna otra consulta. Creo, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu flexibilidad. Sabemos que acá en Argentina es un poquito tarde, pero digamos, siempre lo que buscamos es poder conectar a todo Latam. Creo que si hay algo que tenemos en la región es mucho talento, gente que sabe mucho y con muchas ganas de ayudar, y no nos queremos perder nunca la oportunidad de poder conectarnos. Así que les agradezco a todos, no solo a todos los que están participando como speakers en este curso 2020 de expertos, sino a todos los que nos acompañan todos los jueves, todos los miércoles, tanto con ostomías como con heridas. Los esperamos el jueves que viene, los invitamos de vuelta a repasar los contenidos en nuestra red social, en el canal de YouTube, nos encuentra como Coloplast Rola, así que los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias, terminen bien la semana, quédense en sus casas Eso. y cuidémonos entre todos. Un saludo grande. Ya, muchas gracias. Gracias.